Una mentira repetida muchas veces puede convertirse en una verdad para quien la escucha. Y lo peor es que tanta gente puede seguir creyendo en ella. Aún las personas de mente más abierta cargamos en nuestro interior con fragmentos de prejuicios, interpretaciones perjudiciales, violentas de varias escrituras. Y son prejuicios que hemos escuchado de líderes religiosos, pastores, sacerdotes, laicos, religiosas, demás actores de la iglesia, y también de fariseos políticos, que todo lo repiten como pericos. Prejuicios que hemos absorbido y hemos normalizado porque rara vez nos atrevemos a cuestionar, a dudar sobre lo que nos estaban compartiendo. Simplemente lo dimos por válido y lo integramos a nuestro archivo. Y no tiene nada que ver la identidad sexual o de género que hayamos asumido después. De hecho, nos acostumbramos a que las iglesias utilicen los libros sagrados para golpearnos, para excluirnos, textos que sirven para amenazarnos. Si ya de por sí se nos había señalado como indignos pecadores desde que nacimos, ahora éramos seres doblemente indignos de ser creyentes por ejercer una sexualidad no autorizada. En muchas esferas religiosas y sociales es o una cosa o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. De este tipo de torcido razonamiento nacieron unas mal llamadas terapias patrocinadas por la iglesia para poder sanar a jóvenes de ambos sexos del demonio de la homosexualidad, casi siempre con una forzada aceptación de sus familias. Esta nueva aventura de la Inquisición moderna contiene prácticas de torturas no solo físicas sino psicológicas y ha ocasionado daños directos e indirectos a miles de jóvenes solo en México, de acuerdo al dato de una encuesta oficial del año pasado. Adolescentes que estaban en proceso de aceptar su sexualidad o identidad de género tuvieron que pasar por este calvario. Y valga decir que algunas personas de esta misma comunidad lo han vivido en carne propia. No nos dejarán mentir. Porque aquellos no se cansan de decir que Dios no nos acepta así como somos, que mereceríamos morir, pero como Dios es tan misericordioso, nos dará oportunidad de que cambiemos nuestra desviación. Afortunadamente, estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género ya fueron declarados ilegales por el Senado de México la semana pasada, y esto será ley a nivel federal en poco tiempo. La iglesia es la única que todavía no cree que no hay nada que curar. Cada vez que surge una ley a favor de la diversidad, las iglesias se enfurecen, hacen planes para desbaratar estos avances legislativos, estos pasos a favor de los derechos humanos, porque en el fondo consideran que el gobierno y las leyes deberían guiarse por la palabra de Dios y se debería abolir el Estado laico. La culpa es de la ideología de género, dicen, sin saber en realidad lo que están afirmando, pero sí saben lo que hacen. Entre todos los llamados textos garrote que se han seleccionado de la Biblia para condenarnos, aparece uno que se leyó aquí minutos atrás, 2 de Timoteo 3, 14 hasta el 4 o 5. En términos generales, la interpretación literal que se le da le crea la ilusión a los creyentes de que tienen autoridad para reprender y corregir a quien no piense igual que ellos. Y como las personas gays, lesbianas y trans principalmente somos los chivos expiatorios favoritos de las religiones mayoritarias, muchas personas con ínfulas de profetas se sienten en la obligación de hacernos pedazos. Primero, porque es una forma en que se pueden sentir un poquito superiores a alguien más. Mejores personas, mejores creyentes, más sabios y rectos que los inmundos pecadores. Y segundo, porque creen que el criticarnos ganarán un bono especial de Dios,
pues le estarían haciendo el favor de reprender a una abominable y rebelde criatura. Sin embargo, incluso pese al discurso sexista que aparece en muchos fragmentos de la obra de Pablo, lo que se omite con frecuencia es la intención con la que se escribe esta carta a Timoteo, por ejemplo, en la cual le advierte sobre gente que deseará adoptar enseñanzas diferentes y no están conscientes de su error. La pregunta aquí es si Pablo está hablando de quienes tuercen la palabra y omiten el contenido de amor e inclusión que Jesús imprimió en todo su ministerio. En otras palabras, los aludidos son los que estarían en su papel de fariseos, pensando que hacen lo correcto. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor, le dice Pablo a Timoteo, quien se propuso esparcir las buenas nuevas por Grecia, la tierra de su papá. Y seguramente tuvo muchos dolores de cabeza con quienes le acusaban de transgredir la ley judía con el nuevo cristianismo. Seguir teniendo fe, pues, aunque se use la escritura en tu contra. Por eso es que las y los cristianos LGBT debemos encontrar aquí la confirmación de que si buscamos bien, la Biblia también debe estar a favor y no solo en contra de nosotros. Esto es un regalo de Dios para ir sanando nuestra vida y nuestro ministerio. En todo lo que hemos venido compartiendo los últimos 3 años en esta comunidad, nos debe quedar claro que la Biblia también es nuestra Biblia. Que a las personas sexodivergentes y nuestras aliadas, amigos, familia toda, en realidad no quedamos fuera. Las escrituras son de inspiración divina y son útiles para que aprendamos y sí, para que podamos, en lo personal, corregirnos y mejorarnos como seres humanos. Porque ni el pasaje de Timoteo ni ningún otro implica que debemos, como autómatas, hacer literalmente todo lo que leemos en sus párrafos. Sí, hay mucho material que si se lee literalmente parece una colección de textos de terror. Pero no hay que pasar por alto que las escrituras tienen varios propósitos, entre ellos el mostrarnos lo que no debemos hacer. Y muestra eventos e interacciones en los que nos hacemos daño, cosas que Dios no apoyaría. Por eso es que la utilidad de las escrituras no está limitada a una interpretación única y absoluta, sino que es una invitación a que busquemos el amor de Dios expresado en pasajes y fragmentos que a primera vista pueden parecer contradictorios, complejos y opresivos. Por eso hay que rascarle. Con el Evangelio de hoy, reflexionamos en que la divinidad no juega a ser un juez intolerante. Que si hasta un juez injusto escucha los lamentos de los oprimidos, ¿cuánta justicia más podrá Dios concedernos si somos sus criaturas bien amadas? Y más cuando pedimos su intervención. Porque sí elevamos nuestras plegarias, porque los gobernantes que siempre están votando en contra nuestra y desean paralizar o neutralizar nuestros esfuerzos por una vida más digna, pues quizás puedan conmoverse y cambiar de opinión, o porque los líderes de nuestras iglesias dejen de envenenar tanto a quienes les escuchan y creen ciegamente. Y aunque nadie cambiara, nosotros sí podemos cambiar. Podemos dejar de creer en mentiras, podemos estudiar más a fondo, podemos dialogar sobre cómo han influido en nuestras vidas las interpretaciones prejuiciosas de la palabra. Podemos compartir qué estamos haciendo para sanar y superar todo este daño. ¿Qué podemos hacer para mostrarle otra forma de responder a los y las jóvenes que vienen detrás? Finalmente, Dios habrá de responder a todas nuestras oraciones, porque Dios no conoce la injusticia. Dios tampoco es indiferente hacia el sufrimiento, la tortura,
el abandono, el rechazo y la opresión. Y en su sabiduría de madre, padre, habrá de utilizarnos a cada quien en nuestras posibilidades como conductos para que se haga justicia en tiempo divino, en el tiempo correcto, en forma divina. Entonces ya es tiempo de considerar una renovación de la idea que tenemos de Dios, de estudiar y refrescar esta idea de un Dios que es un juez intolerante y vengativo, por una noción de una divinidad cuya justicia está basada en el amor, en el perdón como eje de ese amor. Un Dios al que no es necesario temerle porque su Hijo no vino a condenarnos al mundo, sino a compartirnos las buenas nuevas sobre la sanación del pecado. Decía Troy Perry, nuestro fundador, que Dios también es nuestro Dios. Ninguna iglesia, ninguna institución, por antigua y poderosa que sea, tiene derechos reservados o copyright sobre lo que es el amor de Dios, sobre lo que es Dios. En el nuevo pacto que Jesús nos ofrece, no aplican restricciones. Lo escuchamos hace rato en Jeremías. Dios ha colocado su ley en nuestro ser porque la ha escrito en nuestros corazones. Y honrando un plano humano, la justicia, y honrando un compromiso de no quedarnos callados, calladas, de no consentir ninguna otra forma de opresión, no podemos ser indiferentes ante cualquier expresión de violencia de grupos conservadores, fundamentalistas, ni quedarnos mudos cuando usen su bandera de "con mis hijos no te metas", porque están disputando espacios en todos lados, en las calles, en la iglesia, en las escuelas, en el gobierno, en centros de trabajo, con mujeres, con familias enteras. Y hay mucho dinero de por medio para financiar esta avalancha de represión. Una avalancha en la que los asesinatos de mujeres, de personas trans, de parejas gays, ya no llegan tan fácil a los portales de noticias. No debemos descansar en buscar la justicia humana, dejar de ser espectadores, denunciar a quienes provocan estas pesadillas, quienes oprimen a tantas personas en situaciones de vulnerabilidad. Y así como vamos transformando nuestra idea de Dios, es tiempo de ir transformando nuestra mente y limpiar de prejuicios nuestras relaciones, comenzando al interior de nuestro colectivo. Superar homofobias, misoginias, transfobias, desprecio a lo diferente, falsos moralismos con la sexualidad y el placer, ideas ajenas sobre lo que debe ser la familia, el cuerpo, prejuicios sobre enfermedades, discapacidades y un largo etcétera. El camino hacia la justicia es uno que no se construye solo. Es uno que Dios no viene por sí mismo a resolver. Es uno que no se consolida ni con racismos, ni clasismos, ni con fobias. Esa es la lucha que tenemos que dar, revisando de qué lado estamos. Como dijera Elie Wiesel, siempre debemos tomar partido, porque la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima, y el silencio alienta al verdugo, jamás al martirizado.